Deuteronomios 30, 19 y 20 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no, el mundo? Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto, gozosos, con el corazón feliz, con el corazón lleno de gozo, nos acercamos una vez más a ustedes. Qué privilegio, qué dicha, qué hermoso es ser un atalaya en los muros de Sion. Qué hermoso es darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos a través de estas programaciones. Le queremos enviar un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos esparcidos por diferentes países. Ya no se pueden enumerar uno por uno. Son muchos, pero lo más importante es el mensaje. Eso es lo que vale. Y aparte de eso, lo que es fundamental es el coraje que Cristo pone en nuestros corazones para poder proclamar la verdad sin temor a ningún tipo de consecuencias. Mucho ojo, mi estimado. Mucho, pero mucho ojo con lo que te estoy diciendo. No puedes ser un cobarde y al mismo tiempo decir que estás predicando el triple mensaje angélico. Eso es imposible. Eso es completamente imposible en todo el sentido de la palabra. Esto no es para cobardes. Esto es para corajudos y para valientes. Ahí justamente está el quid de la cuestión. Por ese motivo es que Dios, a través del profeta Ezequiel, nos llama a que seamos atalayas en los muros de Sion. Y una atalaya no puede ser cobarde. Una atalaya tiene que tener las mismísimas, pero las mismísimas características que Elías, Juan el Bautista y todos los reformadores de la época de Wesley en adelante. Así como suena es la cosa, mi estimado. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más
de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a tener la dicha de proclamar las gloriosas y tremendas verdades del reino. Vamos a predisponernos para proclamar una tremenda y contundente verdad. Hoy vamos a estudiar un tema tremendo, mis amados. Les aseguro que lo van a escuchar por primera vez en su vida. Pero antes que nada, vamos a caernos de hinojos. O sea, vamos a caer al suelo de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque no podemos darnos el lujo de abrir la palabra de Dios sin antes pedir la dirección y la tutela del Maestro de los Maestros, o sea, el Espíritu Santo. Vamos entonces a comenzar con una oración y luego sí, ya nos metemos de lleno al tema de esta ocasión. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé su espíritu, que es lo que más, pero lo que más necesitamos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Porque un día nos llamaste de las tinieblas, de la oscuridad, del error, del engaño, para que la luz del cielo pueda brillar en nuestros corazones y en nuestro sendero. Y en este momento queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que el Espíritu Santo pueda venir en nuestro auxilio. Tú sabes, Señor, cuán torpes somos, cuán débiles, cuán frágiles somos, pero por otro lado también sabemos que tu gracia es suficiente, que tu gracia puede hacer grandes cosas, puede lograr grandes transformaciones en nosotros. Y por esa razón queremos justamente que nos impartas tu gracia, que nos puedas, que puedas cumplir en nosotros esas palabras que un día le dijiste al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh Señor, nos refugiamos en esa promesa. Queremos que nos abraces fuerte, que nos cobijes bajo tus alas. Somos tu especial tesoro y anhelamos tu intervención en nuestras vidas. Oh Padre amoroso, que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones y que podamos gozarnos en tu palabra en todo, pero en todo el sentido de la palabra. Oh Señor, nos encomendamos como somos en tus brazos de amor y acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más de su programa, Una voz que clama en el desierto. Aquí tenemos
el tema número 250. 250 tesis teológicas que ya hemos defendido a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. De allí no nos vamos a mover. De allí no nos vamos a mover nunca. ¿Por qué? Porque esa es nuestra ancla de salvación. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos instantes a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema de esta noche. Se titula así: La quema del rollo y su proyección profética. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan el tremendo misil, el tremendo bombazo que se desprende de este título. Oh, es realmente impresionante. Pero vamos a zambullirnos en aguas profundas. Lamentamos con mucho dolor por aquellos que se quedan en la orilla, porque los que se queden en la orilla no van a encontrar nada, así como suena. Solo aquellos que se pongan el equipo de buceo y puedan zambullirse en aguas profundas, solamente ellos se van a beneficiar. Por lo tanto, no te quedes en la orilla. Ven con nosotros, coloca el equipo de buceo en tu espalda y para que de esa manera podamos enriquecernos de punta a punta. Así como suena, mi estimado. Muy bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, vamos a buscar sin antes poner acá, vamos a poner acá el texto clave. El texto que va a sostener todo el edificio que vamos a construir en esta ocasión. El texto clave es Jeremías capítulo 36. Acá ponemos Jeremías capítulo 36, versículos 16 al 24. Aquí tenemos aquí tenemos la clave. Jeremías capítulo 36, versículos 16 al 24. Hay otros pasajes también que vamos a considerar, pero el foco lo vamos a tener, las cámaras le van a enfocar a los versículos 16 hasta el 24. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestro ejemplar de la palabra de Dios y lo vamos a buscar a dicho pasaje. Jeremías capítulo 36. Tremendo pasaje vamos a ver en esta ocasión. Del 16 al 24 dice así el registro inspirado. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Noten ese detalle, espantado a su compañero. Subrayen ese detalle porque es muy, pero muy significativo. Noten, leemos otra vez el 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch:
sin duda contaremos al rey todas estas palabras. ¡Qué tremendo, mis amados! Este versículo 16 es espectacular. Pero noten lo que dice el 17. Preguntaron luego a Baruc diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: él me dictaba de su boca y yo escribía con tinta en el libro. Versículo 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Noten. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y noten los versículos 21, 22 y 23, porque es tremendo. Noten lo que dice: y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama y leyó en él a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Y ahora, noten el versículo 23, es clave. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una corta pluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y noten el versículo 24. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos leído. Jeremías 36, 16 al 24 habla de la quema del rollo. ¿Qué rollo? El rollo que contenía la palabra de Dios. Tremendo. El rey quemó el rollo. Al quemar el rollo, el rey quemó la palabra autorizada y maravillosa de nuestro Dios. Noten, hermanos, qué tremendo lo que se viene. Ahora surge la pregunta: ¿por qué el rey quemó el rollo? ¿Por qué el rey quemó la palabra de Dios? Esa es una pregunta vital. Esa es una pregunta clave. Entonces, para hacerle frente a esa pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner acá en la pizarra los versículos que arrojen luz para responder esa pregunta. Tenemos, en primer lugar, tenemos Salmo 57. En segundo lugar tenemos Isaías 28:14. Isaías 28:14. Vayan anotando ustedes de tal manera que por medio de estos versículos podamos darle la respuesta a la pregunta. También tenemos Isaías 8:9. También tenemos Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. También tenemos Proverbios
5, verso 12. Y también tenemos Nahum, no es Nahum, es Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Y por último, Isaías otra vez, capítulo 5, versículo 24. Ahora sí, para responder la pregunta que nos acabamos de hacer, ¿por qué el rey quemó el rollo? Estamos obligados a considerar con detenimiento todos estos versículos que están acá, porque todos estos versículos en su conjunto van a arrojar una luz potentísima en relación a la pregunta que recién nos hicimos. ¿Por qué el rey quemó el rollo? ¿Por qué el rey quemó la palabra autorizada de nuestro Dios? Noten, comencemos con Salmo 50. Vamos a Salmos, al libro de los Salmos, Salmo 50. El primer versículo que vamos a considerar es el versículo 7, que se encuentra justamente en el Salmo 50. Noten lo que dice el versículo, perdón, no es el 7, es el 17. A ver, vamos a, sí, el 17. Vamos a corregir acá. Es Salmo 50, 17. Salmo 50, 17. Salmo 50, 17 es el pasaje. Mucho, pero mucho ojo, mis amados, con este versículo, porque es tremendo y arroja mucha luz sobre la pregunta que recién nos hicimos. Dice Salmo 50, 17 así: pues tú aborreces, ojo, mucho ojo con el detalle que viene. ¿Qué dice? Pues tú aborreces, ¿qué cosa? La corrección. Mucho ojo con ese detalle. Ese detalle es crucial. Ese detalle no se nos puede escapar ni por desgracia. Noten, hermanos, pues tú aborreces, ¿qué cosa? La corrección. Y echas a tus espaldas mis palabras. Noten, hermanos, qué tremendo pasaje. Este versículo solo ya bastaría para responder la pregunta del por qué el rey quemó el rollo, o mejor dicho, quemó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el rey no quería ser corregido. Mucho, pero mucho ojo, mi estimado, con ese detalle. Porque después vamos a ver, cuando alcancemos a ver esto, la proyección profética, vamos a ver que esto se va a volver a repetir en nuestra época. Noten, leamos otra vez el versículo 17. Salmo 50, 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Aquí ya tenemos una pista súper, pero súper crucial en pro de responder la pregunta que nos hicimos al comienzo. Ahora, veamos Isaías 28, 14. Veamos qué luz arroja Isaías 28, 14. Isaías 28, 14 también nos va a arrojar una interesante luz
en relación a esta pregunta del por qué el rey quemó el rollo. Noten lo que dice el versículo 14. Por tanto, varones, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra que viene ahora? Mucho, pero mucho ojo. La palabra que viene a continuación tiene un peso tremendo. Varones, ¿qué clase de varones dice? Varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Aquí tenemos otro detalle interesante. En el Salmo 57 dice, no queremos ser corregidos. Isaías 28:14, la característica que da es que se burlaban de la palabra de Jehová. Noten que ya tenemos dos pistas que son cruciales y trascendentales. Ahora vamos por la tercera pista. La tercera vamos a encontrar en el versículo 9 de Isaías 8. Noten lo que dice Isaías 8:9. Isaías capítulo 8, versículo 9. Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, versículo 9. A ver, Isaías capítulo 8, verso 9 o verso 19. A ver, no, a ver, Isaías. No, perdón, es Jeremías. Perdón, acá vamos a corregir. Es Jeremías. Jeremías 8:9. Perdón por la equivocación. Jeremías 8:9. Vamos hasta Jeremías. Jeremías 8:9. Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, verso 9. Noten, hermanos, tremendo pasaje. Dice así: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron, ahí está, aborrecieron la palabra de Jehová. Por lo tanto, ¿qué sabiduría tienen? Noten, ya tenemos tres pistas. Tres pistas ya tenemos con estos tres pasajes. Noten, en primer lugar, no quieren ser corregidos. En segundo lugar, se burlan de la palabra de Dios. Y Jeremías 8:9 dice que aborrecen la palabra autorizada de nuestro Dios. Tremendo, mis amados. Ahora, veamos Proverbios 1:7. Vamos a Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Aquí nos vamos a encontrar con otro detalle que calza perfectamente con la pregunta que estamos respondiendo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora viene, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está. Noten otro versículo que arroja luz en relación a esta pregunta. Y también Proverbios 5:12. Noten, hermanos, lo que dice. Proverbios 5:12 es tremendo. Y digas, ¿cómo aborrecí? ¿Qué dice? Noten, hermanos, qué detalle viene a continuación. ¿Cómo aborrecí el consejo
y mi corazón menospreció la reprensión. ¡Qué tremendo versículo! Aquí tenemos otro pasaje que arroja luz sobre el tema. Y ahora vamos a Nehemías. Vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Nehemías capítulo 9, versículo 26 dice así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Este pasaje también calza perfectamente con la pregunta que estamos respondiendo. Y por último, tenemos Isaías 5:24. Vamos a Isaías 5:24. Este va a ser el último pasaje que vamos a considerar en relación a esta pregunta. Isaías 5:24 dice así: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Noten, hermanos, la terminología que tiene este versículo 24 es muy parecido con la terminología que aparece en Jeremías 36, 16 al 24. ¿Por qué? Porque en nuestro texto clave, que es Jeremías 36, aparece la figura del fuego que quema. La misma figura aparece aquí en Isaías 5:24 y dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Y noten por qué. Acá viene la razón: porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron. ¿Qué cosa dice? ¿Qué es lo que abominaron? La palabra del Santo de Israel. Oh, mis amados, aquí tenemos la respuesta clara y precisa a la pregunta del por qué el rey quemó el rollo. Tremendo. Tengan muy en cuenta estos versículos. Estos versículos son claves en relación a la pregunta que ahora ya está respondida. Muy bien. Vamos a borrar acá la pizarra para que podamos tener espacio, porque necesitamos espacio acá. Noten, hermanos, otro detalle interesante que viene al caso es el siguiente: ¿a quién representa Jeremías cuando pronuncia las palabras del versículo 5? Ahora tenemos que ver Jeremías 36, pero el versículo 5. Veamos un poco lo que encontramos acá. Jeremías 36, solamente el versículo 5. Noten qué es lo que encontramos acá. Dice el versículo 5: después mandó Jeremías a Baruch diciendo. Noten, hermanos, el tremendo detalle con el que nos vamos a encontrar acá. Noten lo que Jeremías le dice a Baruch en el versículo 5. Noten: a mí. Noten lo que dice. Está hablando uno de los profetas más extraordinarios del Antiguo Testamento. Y noten lo que Jeremías le dice a Baruch: a mí se me ha prohibido
entrar en la casa de Jehová. ¿Cómo? Pero hermano, ¿será que yo estoy leyendo bien? ¿O será que mis ojos me fallan? ¿O será que yo tengo una versión mal traducida? ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 5? A mí me ha sido prohibido entrar en la casa de Jehová. Tremendo detalle, mis amados. Y después hay personas que dicen, tú tienes que volver a la iglesia. Hermano, pero eso es un absurdo. Eso es una ridiculez. Noten, y eso que yo no le llego ni a la uña al profeta Jeremías. Noten, mis amados, qué tremendo. Sin embargo, el propio profeta de Dios dijo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Qué impresionante, mis amados. Ahora, la pregunta es, ¿a quién representa Jeremías en el versículo 5 cuando le dice esas palabras que ya vimos a Baruch? Veamos el versículo 2. Noten lo que dice el versículo 2 de Jeremías 36. Noten, el versículo 2 dice así, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Y ahora viene un detalle que es tremendo. ¿Qué era lo que él tenía que escribir? Algo que Dios le iba a decir, pero noten, ¿cómo dice el versículo 2? Contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Noten, qué tremendo, hermanos. ¿Qué tenía que transmitir Jeremías? Un mensaje, pero en contra de Israel y las demás naciones. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Oh, mis amados, ahí la palabra clave es contra Israel. No dice, escribe en un libro las palabras que yo te dicte y todo lo que le vas a decir va a ser para florearles y decirles lo maravilloso que son. No, al contrario, dice que va a predicar mensajes que sean en contra de el pueblo. Qué tremendo, mis amados. Como fruto de eso, Jeremías termina en la cárcel. Oh, mis amados, ese va a ser el final. Ese va a ser el fruto de todo aquel atalaya que se levante para defender los principios, pero al mismo tiempo condenar la apostasía. Ahora, noten, hermanos, qué lindo lo que viene a continuación. ¿Qué hace Cristo con todos aquellos que por causa de la verdad terminan en la cárcel? Qué linda pregunta. ¿Y saben dónde está la respuesta a esta pregunta? Deseado de toda la gente, página 623. Anoten y luego lo pueden leer ustedes con sus propios ojos. Noten lo que dice. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos,
Cristo está a su lado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso, mis amados. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que comparecer ante un tribunal inicuo por haber distribuido el conflicto de los siglos o por haber predicado verdades amargas? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que sucede? Acá lo dice. Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. ¡Qué tremendo! Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su ternura. Oh, mis amados, qué cosa más maravillosa. ¿Qué dice que sucede cuando uno termina en la cárcel como fruto de la predicación de la palabra de Dios? Dice que en primer lugar todos los todos los oprobios caen no solamente sobre la persona, sino sobre Cristo. Y en segundo lugar, Cristo le arroba con su ternura y con su amor. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿Qué excusa sembrada por Satanás en la mente de millones de cristianos echa por tierra el versículo 2? Qué linda pregunta. Noten, en el versículo 2, 3 veces, noten este detalle, en el versículo 2, 3 veces aparece la palabra contra. Noten, la excusa es, ese hermano está en contra de la organización. Ese hermano está en contra de la iglesia. Hermana, hermanos, esa es una excusa satánica. Esa es una excusa barata. Esa es una excusa fabricada por su majestad satánica. Esa es una excusa que no tiene validez. ¿Saben por qué? Porque si esa excusa, o mejor dicho, si ese argumento fuera válido, entonces Jeremías está descartado como profeta. Así de sencillo. Si ese argumento fuera válido, entonces a Jeremías le tenemos que quitar del canon, porque el propio Jeremías le dijo a Baruch, a mí me es prohibido entrar en la casa de Jehová. Y eso está ahí en el versículo 5 y yo no estoy ni inventando ni exagerando nada. Está más claro, imposible. Entonces, estamos derrumbando esa excusa fabricada por el archienemigo. Ahora, ¿sabían ustedes que Elena de White profetizó que la quema del rollo del capítulo 36 de Jeremías se va a volver a repetir? Ahora agárrense, mis amados. Agárrense porque ahora viene un misil. Ahora viene un bombazo de tremenda envergadura. Noten lo que dice esta cita inédita, manuscritos 65 del año 1912. Tremendo disparo. Es realmente un bombazo. Noten lo que dice en este capítulo. Se registran acontecimientos históricos
que se repetirán. Noten, hermanos, qué bombazo. Quiere decir entonces que Jeremías 36, del 16 al 24, se va a volver a repetir. Noten, hermanos, qué cita más poderosa. Volvamos a considerar otra vez esta declaración. En este capítulo, ella está comentando Jeremías 36, del 16 en adelante. Entonces dice, en este capítulo se registran acontecimientos históricos que se repetirán. Lean cuidadosamente todos los que desean recibir una amonestación. ¡Qué tremenda declaración, mis amados! Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿sabían ustedes que en la época de la señora White, cuando ella estaba viva, ya se cumplió Jeremías 36, del 16 al 24? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore lo que les estoy diciendo? Con mucho gusto. Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 635, nos va a dejar electrocutado. Noten lo que dice esta cita. En la actualidad, noten, la señora White estaba viva, ¿eh? En la actualidad hay muchas personas que desprecian las fieles reprensiones que Dios ha enviado mediante los testimonios. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Acá se prendió una tremenda alarma. ¿Qué alarma se prendió acá? La alarma que ya vimos en todos los versículos que hablaban de despreciar el consejo, menospreciar la sabiduría, despreciar la palabra de Dios, burlarse de la palabra de Dios, y así la lista sigue. Entonces, cuando la señora White estaba viva, dice que había muchos que despreciaban, así como suena. Pero despreciaban ¿qué? Despreciaban las fieles reprensiones que Dios ha enviado mediante los testimonios. Mis amados, qué tremendo. Noten lo que dice Proverbios 29:1. El hombre, noten, Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¡Qué tremendo, mis amados! Pero no menos clave, no menos crucial es Proverbios 8, 34 al 36. Noten lo que dice. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Noten, ese es en el caso de aquellos que aman la
aman el consejo y la sabiduría que viene de lo alto. Pero noten lo que sucede con aquel que se revela contra una así, dice Jehová. Versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y ahora viene. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¡Qué tremendo, hermano! Todos los que me aborrecen aman la muerte. Quiere decir entonces que aquellos que aborrecen la palabra de Dios, aquellos que aborrecen las fieles reprensiones, aquellos que aborrecen el consejo, aquellos que se burlan de una así dice Jehová, esas personas, dice el versículo 36, no lo estoy inventando yo. El versículo 36 dice que esas personas aman la muerte. Qué impresionante, mis amados. Ahora, noten cómo sigue diciendo Testimonios, tomo 5, página 635. En la actualidad hay muchas personas que desprecian las fieles reprensiones que Dios ha enviado mediante testimonio. Y ahora viene la bomba. Ahora viene el cañón gigantesco. Noten, se me ha mostrado que algunas personas en estos días han llegado al extremo, ojo, han llegado al extremo de quemar las palabras escritas de reproche y advertencia, tal como lo hizo el malvado rey de Israel. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que Jeremías 36 ya se cumple estando Elena G. de White viva. Noten, este detalle subrayen. Y acá está, por eso justamente el título dice, la quema del rollo y su proyección profética. Noten estas dos palabras, es clave. Quiere decir entonces que Jeremías 36 se cumple ya comenzando en los días de cuando la señora Juárez estaba viva. ¡Qué tremendo, hermanos! Quemaron la palabra de Dios. ¿Y por qué hicieron eso? Porque no quieren que se les reprenda. Aborrecen la palabra de Jehová. Por eso llegaron a un extremo pero tan grave y terrible como es eso. Ahora, otro detalle interesante. Qué hermosa lección se saca del versículo 32. Volvamos otra vez a Jeremías 36. Jeremías 36, pero ahora vamos a detenernos en el versículo 32. Versículo 32 de Jeremías capítulo 36. Qué hermoso, mis amados, es saber que Satanás no se puede salir con la suya. Qué lindo. Y esa es la lección que sacamos, o una de las lecciones que sacamos del versículo 32. Satanás nunca se va a salir con la suya.
¿Y saben por qué? Por la razón que encontramos en el versículo 32, que es el último versículo del capítulo 36 de Jeremías. Noten lo que dice. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas, noten esa palabra, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Pero noten ahora el detalle que se viene. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! ¿Cómo no adorarle a un Dios tan extraordinario? Noten, no solamente Jeremías volvió a escribir todo lo que el rey había quemado, sino que también fue añadido otros mensajes más parecidos. Así de claro lo dice el versículo 32. Oh, mis amados, qué hermoso. Qué hermoso es saber que Satanás no se puede salir con la suya. Qué extraordinario. No en vano, el profeta Isaías dice que la flor se puede secar, que las plantas se pueden marchitar, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay poder satánico ni humano, ni combinado entre ambos que pueda lograr hacer desaparecer de este planeta la palabra maravillosa de nuestro Dios. Ahora, noten, hermanos, que otro detalle tenemos. Se puede llegar a la conclusión que el mismo espíritu que tuvieron contra Jeremías se tiene hoy en día. ¿Se puede llegar a esa conclusión? Claro que sí, porque en Testimonios, tomo 4, página 179, tenemos una declaración bombástica. Noten lo que dice. Ese mismo espíritu. Noten, subrayen esa palabra. Ese mismo espíritu que encarceló a Jeremías por obedecer la palabra de Dios. Y ahora viene la bomba. Ahora viene la confirmación. Ese mismo, pero el mismísimo espíritu que le llevó a la cárcel a Jeremías persiste en nuestros días. ¡Qué tremendo, mis amados! El mismísimo, pero el mismísimo espíritu que existía en los días de Jeremías existe también hoy en día. Más claro, imposible, mi estimado hermano. El mismo espíritu que le llevó a la cárcel al profeta Jeremías va a ser el mismo espíritu que nos va a llevar a nosotros también, claro, siempre y cuando sigamos siendo fieles al Señor. Esa es la característica fundamental.
Ahora, ¿por qué el versículo 22 dice que esto pasó cuando era invierno? Ese es un detalle interesante. ¿Por qué creen ustedes que el versículo 22 registra que ese incidente fue en invierno? La pregunta que surge es, ¿qué tiene que ver que sea invierno, verano, primavera, otoño? ¿Qué tiene que ver una cosa con la quema del rollo? Interesante, hermano. ¿Sabían ustedes qué representa el invierno en la palabra de Dios o en proyección profética? ¿Qué significa el invierno en profecía? Noten, Conflicto de los siglos, página 660, va a decirnos qué representa el invierno en proyección profética. Así que ajustense los cinturones porque lo que viene ahora es tremendo. Cuando llegue el tiempo de la prueba, noten, cuando dice el tiempo de la prueba es ley dominical, así como suena. De balde vamos a buscarle la vuelta. Cuando dice, cuando llegue el tiempo de la prueba, es primero ley dominical nacional y luego universal. Así de contundente, sin muchas vueltas. Noten, sigue diciendo, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Noten qué extraordinario. ¿Qué dice acá? Que cuando explote la bomba de la ley dominical, los que hayan seguido, no los que hayan quemado la palabra de Dios y mucho menos los testimonios, no, sino los que hayan seguido, o sea, los que se hayan mantenido fieles. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser dados a conocer. Y ahora viene, en verano no hay diferencia entre los árboles de hojas perennes y los que la pierden. Pero, ahora viene, pero cuando vienen los vientos del invierno, ¡epa! ¿Qué pasó ahí? Ahí se encendió una alarma espectacular. ¿Qué representa el invierno en profecía? El invierno en profecía representa la ley dominical, mi estimado. Tremendo detalle, ¿eh? Sigue diciendo, pero cuando vienen los vientos del invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Oh, mis amados, ¿por qué el registro bíblico dice que eso sucedió en invierno? Porque tiene aquí está. Estas dos palabras subrayen a muerte. Tiene una proyección profética. Jeremías 36, 16 al 24 se va a volver a cumplir en nuestros días. Tremendo, mis amados. Y no solamente se va a volver a cumplir en nuestros días, ya se ha cumplido en nuestros días. Y a eso vamos a demostrar dentro de unos momentos. Ahora, ¿en qué momento se va a repetir la última parte del versículo 26? Vamos otra vez a Jeremías 36, pero esta vez el versículo 26.
Qué hermoso, mis amados, lo que vamos a encontrarnos con el detalle con el que nos vamos a encontrar. Dice así el versículo 26. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelech, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen, ojo con eso, para que prendiesen a Baruch el escriba y al profeta Jeremías. Pero noten, hermanos, el precioso detalle que viene a continuación. Pero, ¿cómo termina el versículo? ¿Qué dice? Pero Jehová los escondió. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué proyección profética tiene la última parte del versículo 26 cuando dice, pero Jehová los escondió? ¡Qué lindo detalle! Noten, Maranata, página 268, arroja una luz preciosísima sobre la última parte del versículo 26. Y dice así, durante la noche pasó ante mí una escena sumamente impresionante. Parecía haber gran confusión y lucha de ejércitos. Noten, un mensajero del Señor se paró ante mí y dijo, llama a tu familia, yo os conduciré, seguidme. Y noten ahora, me llevó por un oscuro paraje a través de un bosque, luego por un desfiladero de las montañas y dijo, noten, aquí estarás segura. Había otros que habían sido llevados a aquel retiro. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Noten, hermanos, ¿qué dice acá? Acá dice de que en el tiempo final, después del decreto de muerte, los verdaderos hijos de Dios van a ser escondidos así como Dios le escondió a Baruch y también a Jeremías. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. Ahora, mis amados, ¿qué otro detalle tenemos? ¿Sabían ustedes que esta oportunidad fue la última que el rey y sus gobernantes tenían para volver a Dios? ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les corrobore? Con mucho gusto. Testimonios, tomo 4, página 178, arroja una luz potentísima sobre esta pregunta. Dice, Dios solo acepta un corazón contrito. Ahí vamos a parar un poquito. ¿Qué es lo único que Dios acepta? Dios solo acepta un corazón contrito. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Por qué lo único que Dios acepta es un corazón contrito? Te voy a demostrar con la Biblia por qué. Vamos juntos a Salmo 51.
Noten lo que dice el Salmo 51, versículos 16 y 17. Noten, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Y acá viene. Supremamente clave el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí encontramos una de las dos razones por las cuales Dios anhela un corazón contrito, y solo aquellos que tengan ese corazón van a ser aceptados por Dios. Pero en Isaías 57:15 encontramos otro motivo. Noten lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Noten, hermanos, qué hermosura. Ahora entonces están bien al tanto del por qué Dios solo acepta un corazón contrito. Pero eso, entre paréntesis, ahora volvamos a la pregunta que estamos respondiendo de que al rey se le acabó su tiempo de gracia en el momento en que quema el rollo. Sigue diciendo, pero el rey y sus gobernantes, llenos de orgullo y arrogancia, rechazaron la invitación divina. No estaban dispuestos a escuchar sus advertencias. Y ahora viene la bomba. Esta fue su última oportunidad. ¡Qué tremendo, mis amados! Oh, mis amados, la historia se vuelve a repetir. ¿Saben por qué? Porque la señora White profetizó que Jeremías 36, 16 al 24 se iba a volver a cumplir. Se cumplió cuando ella estaba viva. Pero, ¿sabían ustedes que Jeremías 36 se ha cumplido ya en nuestros días? ¿Saben por qué? Hay 3 países. Número 1, Cristian Silva en Argentina. Mis ojos vieron el video. Cuando Cristian Silva agarra cualquier cantidad de tomos enteros del espíritu de profecía y lo arroja al fuego. Estaban entre varios hermanos, no solamente él, sino varios hermanos, arrojando primeros escritos, patriarcas y profetas, conflicto de los siglos, el deseado de toda la gente. Y así la lista sigue. Mis propios ojos vieron ese video. Luego, en España, un grupo de hermanos también ex adventistas que hicieron lo mismo. Empezaron a tirar en un horno enorme, porque en el video se ve lo enorme que era ese horno, en un horno gigantesco. Y decían que muera esta Jezabel, que muera esta falsa profetisa. Así sucedía en España.
España. Y luego en el país de El Salvador, en Centroamérica, también mis ojos vieron el mismo caso, donde empezaron a quemar los libros, mensajes selectos. Tomo 1, 2 y 3, joya de los testimonios, los 3 tomos a ser quemados. ¿Y saben por qué? Por la mismísima, pero por la mismísima razón por la que el rey quemó el rollo. ¿Por qué? Porque no quieren ser corregidos, porque no quieren recibir la corrección, porque aborrecen la palabra de Jehová, aunque digan que son adventistas del séptimo día. Qué terrible, mis amados. Ustedes no tienen idea cuántas veces ya se ha repetido el capítulo 36 de Jeremías en en nuestra generación. Es realmente alarmante, mis amados, pero la profecía se cumple al pie de la letra. Quiere decir entonces que todas esas personas que han hecho eso, les ha sucedido lo mismo que al rey. Esa podría haber sido su última oportunidad. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Por eso, justamente por eso, tenemos que considerar nuevamente el pasaje que aparece en Jeremías, pero esta vez ya no el capítulo 36. Esta vez Jeremías capítulo, a ver, déjenme buscar acá acá está. Jeremías capítulo 6, versículo 8. Y con este versículo vamos a ir cerrando el tremendo tema que hemos estudiado hoy con lujo de detalles. Vale la pena que consideremos el versículo 8 de Jeremías 6, que calza a la perfección en relación al tema que hemos estudiado en esta ocasión. Dice así el versículo 8: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Qué impresionante, mis amados. Ojalá que el Espíritu Santo nos convenza. Ojalá que el Espíritu Santo pueda escribir con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para pedirle al Señor que haga esa obra maravillosa en nuestras vidas. Y si hay alguna persona que que este mensaje le llegue y que haya estado pensando en hacer eso, que el Espíritu Santo le pueda enderezar antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué les parece si oramos para que el Dios del cielo pueda realmente obrar algo maravilloso en nosotros? Vamos a concluir con una oración que vamos a elevar al Señor. Nuestro Padre, nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el tremendo estudio que hemos hecho en esta ocasión. Te pedimos tu bendición, tu dirección, que el Espíritu Santo grabe
con letras de fuego estos mensajes en nuestros corazones. Te necesitamos mucho. Solo no podemos. Somos demasiado torpes para separarnos de ti. No queremos, Señor, alejarnos de ti ni por ningún caso, ni por ningún momento. Queremos permanecer en tus regazos, en tus brazos de amor. Ayúdanos mucho, interviene en nuestras vidas, fortalécenos, tonifícanos y danos el valor que necesitamos para mantenernos en el carril que nos va a llevar a la vida eterna. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.